Muchachos, buenas tardes. Recuerden que en la última clase estuvimos hablando de la motivación humana y de tres elementos que son fundamentales. Necesidades fisiológicas, que son aquellas necesidades inherentes al desarrollo de los seres humanos y a su propia vida. Por ejemplo, la sed. Tenemos necesidad de tomar líquidos, el cuerpo lo necesita. La comida. Tenemos necesidad de comer para poder tener energía y poder hacer nuestras actividades diarias. Luego vienen las necesidades psicológicas. Las necesidades psicológicas están en nuestra cabeza y son aquellos elementos motores que nos impulsan o nos detienen al momento de realizar algunas actividades. Y después están las necesidades de autorrealización. Estas están íntimamente ligadas con las necesidades psicológicas, porque al ser un impulso, nosotros los seres humanos tenemos la necesidad de ponernos metas más grandes todos los días y este impulso nos ayuda o a alcanzar esas metas o a decir hasta aquí llegamos. Teniendo claro eso, vamos entonces a hablar del ciclo motivacional. ¿Por qué? Porque estos tres elementos al integrarse están implícitamente relacionados con este ciclo. Nosotros estamos entonces en un estado de equilibrio. Ese estado de equilibrio también es llamado estado de homeostasis. Después se nos presenta un estímulo. Ese estímulo nos genera una necesidad. Al nosotros tener esa necesidad, nos vamos para un estado de tensión. Ese estado de tensión nos obliga a tomar una acción para poder satisfacer esa necesidad que se presentó. Si nosotros logramos satisfacer esa necesidad, volvemos a nuestro estado de equilibrio o homeostasis. Bueno, muchachos, ya tenemos lo suficientemente claro qué es el ciclo de motivación y cuáles son sus elementos. Pero resulta que nosotros no siempre vamos a obtener eso que queremos. Hay momentos en los que por cualquier razón que se pueda presentar o cualquier cosa que pueda ocurrir, el ciclo se bloquea. Y aparece entonces el ciclo de frustración y compensación. Vuelvo y les repito, a veces el ciclo motivacional nos permite llegar a ese estado de equilibrio, pero se puede presentar un elemento que nosotros llamamos barrera. Esa barrera me impide a mí, dado que no alcancé mi objetivo, volver a mi estado de homeostasis. Y entonces aparece la compensación. ¿Qué quiere decir esto? Yo no obtuve lo que quería, pero puedo reemplazar esa necesidad que tenía por otro elemento que me permita disminuir la tensión. La tensión no desaparece porque igual no alcancé mi objetivo primario, pero sí logro disminuirlo. Entonces, es muy importante que cuando a nosotros se nos presente este elemento de frustración o esta barrera que nos impida completar el ciclo, encontremos ese reemplazo que nos disminuya esa tensión. ¿Por qué? Porque si no lo logramos se nos pueden presentar elementos como alteración del comportamiento. Podemos ponernos irritables, podemos ponernos emocionales y esto genera que ese sentimiento de frustración aumente alejándonos cada vez más de ese estado de equilibrio. Nos podemos poner agresivos con nosotros mismos y con las personas que están a nuestro alrededor. También afectamos nuestras relaciones interpersonales porque al estar agresivos o emotivos o irritados, nosotros transmitimos esas sensaciones a las personas que nos acompañan y logramos malos entendidos cuando nos estemos comunicando con ellos. Y por último, podemos volvernos alienables o apáticos, cualquiera de los dos elementos. No quiero entrar en temas que no son fáciles de tratar, pero muchas de las personas que terminan en sectas o cultos terminan precisamente allá porque no han podido completar su ciclo motivacional, tienen alguna frustración, no pudieron hallar un elemento de compensación y terminaron
escuchando a personas que lo que hacen es apaciguar sus ánimos en su propio beneficio, no en el beneficio del desarrollo de ustedes mismos. O nos podemos volver apáticos. El simple hecho de que todo nos deje de importar también frena nuestro desarrollo. Hay otro elemento que hace parte de este proceso de administración evolucionada hasta ese momento, como nosotros podemos llegar a decirlo, y es precisamente la moral y la actitud. ¿Qué es la moral? La moral es ese sentimiento que tenemos en nuestro interior, bien sea que nos empuja a salir adelante o que vuelve y nos detiene. Y la actitud con C es un comportamiento derivado del nivel de moral que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos nuestra moral alta, se presentan elementos como entusiasmo, aceptación, impulsos positivos, necesidad o satisfacción al ayudar a otras personas. Y cuando nosotros tenemos la moral baja, pues se presentan elementos totalmente contrarios. Vuelve y se presenta la apatía, vuelve y se presenta la agresividad o simplemente hay una desmotivación total por cualquiera de las cosas que nosotros estemos haciendo en ese momento. La teoría de las relaciones humanas descubrió dentro de su experimento de Hal Thorne, recuerden que al principio hablamos de este experimento, fue de donde salieron los principios fundamentales de esta teoría, que había un elemento que nunca había sido estudiado en las teorías clásicas, y ese elemento se llama liderazgo. Básicamente, el liderazgo podemos decir que es la motivación que una persona ejerce en otro grupo para o alcanzar objetivos en común o simplemente me permite a mí como líder manipular o cambiar la perspectiva de las personas en torno a lo que yo siento, a lo que yo quiero o a lo que yo necesito. El buen liderazgo es el que fomenta el desarrollo grupal, el que ayuda a aquellas personas que están siguiéndolo a alcanzar unos objetivos previamente establecidos y que son objetivos por los cuales yo entré a ese grupo. Básicamente, el liderazgo depende de dos cosas. La primera, de las características de la persona o también depende del cargo que yo ocupe dentro de la empresa. Aquí estamos hablando de dos elementos. El primero se llama poder. El poder visto como la capacidad que una persona tiene para influir en el pensamiento de otras. Y el segundo, la autoridad. Recuerden que ya les había dicho que la autoridad está intrínsecamente ligada al cargo que yo ocupo. Mientras yo esté en una posición X, tengo autoridad. En el momento en el que yo salga de ese cargo, esa autoridad se pierde y quien ingrese nuevamente ahí, pues va a adquirir esas obligaciones, esos derechos y esas necesidades o cualquiera de los elementos que se presente dentro de ese cargo. Entonces, el liderazgo termina siendo una cuestión de toma de decisiones dentro de un grupo. Vuelvo y repito, es la relación que existe entre una persona y un grupo X de trabajo. Si ese liderazgo es considerado una influencia, ¿qué podemos nosotros decir entonces con respecto a lo que es influir? Bueno, pues la influencia, regresando a las necesidades psicológicas, es precisamente eso, una fuerza psicológica que me ayuda a mí a influir en el comportamiento o a entrar y ayudar a modificar el comportamiento de otras personas en torno a mis propias necesidades. Yo influyo en las decisiones que se toman a nivel empresarial por diferentes razones. La primera, porque tengo una posición alta dentro de esa organización. La segunda, porque tengo conocimientos que tal vez esas otras personas no tienen, es decir, poseo experiencia en ese tema desarrollado, o simplemente porque yo hablo y la manera en la que yo digo las cosas convence a esas otras personas. Entonces, tenemos que decir que las teorías sobre el liderazgo se agrupan en tres. La primera, la teoría de los rasgos de la personalidad. Muchos autores definen lo que consideran que son los rasgos fundamentales para poder ejercer como líder. Entonces, primero que todo, ¿qué es un rasgo? Un rasgo es una característica distintiva de las personas. Yo soy bajita, soy alta, soy morena, soy de tez más clara, tengo ojos azules, tengo un tono de voz muy alto o un tono bajito, agudo, grave. Todas esas son
Todos esos son, rasgos de las personas que los hacen distintivos de otras. Ninguna persona es igual a otra, por lo tanto, por más similares que sean los rasgos, no van a ser absolutamente iguales. Entonces, algunas de las características que se tienen en cuenta para la teoría de los rasgos de personalidad son precisamente eso, los rasgos físicos. ¿En lo referente a qué? En lo referente a la imponencia que tenga una persona y que ayude a que los demás acepten las decisiones o aquellos elementos que ellos quieran transmitir. Segundo, los rasgos intelectuales. ¿Qué tanto sé yo de ese tema? ¿Qué tanta experiencia o conocimiento tengo yo al respecto de ese tema? O simplemente, a nivel general, ¿qué tan inteligente me consideran? ¿Soy capaz de sobresalir del resto de personas? Y si lo hago, ¿sobresalgo porque conozco de estos temas? ¿Porque tengo la experiencia suficiente? Ese es otro de los elementos. El otro, rasgos sociales. Cuando nosotros hablamos de rasgos sociales, básicamente estamos hablando de que esa persona que va a ser líder, según los autores de esta teoría, tiene elementos que son afines con estas otras personas. Entonces, vivimos en la misma zona, vivimos en la misma ciudad, vivimos en la misma región. Nuestros hijos estudian en el mismo colegio. ¿Vamos a la misma iglesia o no vamos a ninguna? Todos estos elementos son fundamentales también dentro de esta teoría para determinar la capacidad de un líder. Y por último están los rasgos relacionados con la tarea. Eso ya es muchísimo más específico y estamos hablando ya de un conocimiento previo. Yo puedo ser muy buen obrero, conozco mucho del tema, soy nuevo, ¿qué tanta experiencia tengo? Yo puedo guiar a las personas que lleguen en mi oficio para que ellos adquieran la experiencia o el bagaje que necesitan para poder continuar con ese trabajo. Esos son los elementos fundamentales que se tuvieron en cuenta dentro de esta teoría. ¿Qué buscaban o al final qué concluyeron las personas que desarrollaron la teoría de los rasgos de personalidad? Primero, un líder debe inspirar confianza. Un líder debe ser inteligente, perceptivo y decisivo para guiar a su personal en los proyectos en los que ellos están inmersos. Sin embargo, asimismo, las teorías de los rasgos de personalidad fueron criticadas. Hemos venido hablando desde el principio del semestre del hecho de que cada que sale algo nuevo se aplica, a veces sin hacer un análisis a fondo, y que después todos esos elementos entran en revisiones profundas. Y esas revisiones o de esas revisiones se emiten unos conceptos, bien sea positivos o negativos. Los conceptos negativos nos sirven para mejorar esos procesos o esos elementos de los que hemos estado hablando. Asimismo, en la administración, cada que sale una teoría, vienen los estudiosos, la revisan y emiten un juicio. En cuanto a las teorías de rasgos de personalidad, se emitieron los siguientes juicios. Primero, no valoran la importancia de cada una de las características y rasgos de la persona o de la personalidad. ¿Qué quiero decir? Yo puedo ser muy bueno para un tema, puedo saber muchísimo de ese tema, pero eso no necesariamente implica que yo sea un buen líder. Yo puedo tener muchísima presencia, pero eso no implica que yo sea capaz de hablar en público. Yo puedo conocer muchísimo de un tema, pero eso no significa que yo lo sepa enseñar. Yo puedo estar de acuerdo con los problemas que una persona tiene o un grupo de personas tienen, pero eso no me faculta para solucionárselos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Ahora, todo también depende de los subordinados. Yo puedo tener todos los rasgos físicos que se requieran para poder cumplir con esta teoría, pero ¿y si no soluciono el problema? ¿Cómo van a reaccionar ellos que depositaron su confianza en mí creyendo que, porque yo cumplía con esas características, era capaz de? Y al final no. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una insubordinación. Y esa insubordinación va a terminar afectando la vida y la personalidad de aquel ser humano. Entonces, es muy importante. Primero, saquemos alguna conclusión. No necesariamente porque yo sea alto, acuerpado, porque sepa de un tema o porque tenga elementos reconocidos, soy capaz de ser un líder. El liderazgo, a mi modo de verlo, es una característica innata de los seres humanos.
Yo puedo saber mucho y no necesariamente lo tengo que saber transmitir. Es una cosa muy complicada. Entonces, esos son elementos a tener en cuenta. La segunda de las teorías es teoría sobre los estilos de liderazgo. Tenemos que tener en cuenta una cosa. En esta teoría lo que se trata de determinar es cuál es la reacción de los subordinados ante los elementos que presenta el líder. Aquí se analiza las características del líder con base en lo que hacen los subordinados y cómo se comportan frente a ese líder. Hay un experimento muy valioso que hicieron unos autores en el 1939, estos autores son White y Lippitt. Ellos hicieron un estudio para determinar cómo se comportaban las personas frente a estos 3 estilos de liderazgo. El experimento, valga la aclaración, se hizo en un colegio con niños de 10 años. Si bien es cierto que los resultados tuvieron muchísima repercusión para poder determinar qué tan efectivos eran estos estilos de liderazgo, pues también es cierto que se hizo en niños y el manejo con niños es muy complicado. Sin embargo, los resultados sirvieron para, pues como un punto de partida para poder determinar cómo sería el comportamiento de las personas en general. Entonces, primero vamos a hablar del estilo autocrático. El estilo autocrático pone el énfasis en el líder. El líder es el más importante, el líder tiene la razón y todo se hace bajo el mando y las órdenes estrictas de ese líder. Segundo, el estilo democrático. Este es el estilo que todos preferimos. Nosotros vivimos en un país democrático. Estamos en un mundo casi todo democrático con algunas excepciones. ¿De qué se trata? De que yo tenga participación y mi voz sea escuchada. Así fue que se probó en los niños de 10 años también el estilo democrático. El líder y los subordinados toman las decisiones en conjunto para poder alcanzar un objetivo propuesto. Y el último de los estilos que se probó es el estilo liberal. Este estilo se enfoca más en dejar que los niños o las personas sean las que tomen las decisiones y el líder se convierte en una especie de informante. Yo voy y llevo la información que me entregan y con base en eso se toman las decisiones y luego yo vuelvo y entrego los resultados. ¿A qué conclusión se llegó después de hacer esta investigación con estos niños? El mejor resultado se obtuvo en el estilo democrático. Con el estilo autocrático, los niños empezaron a comportarse de manera muy agresiva. Los resultados de los trabajos que desarrollaban no eran los mejores, ni en cantidad ni en calidad. Solo trabajaban cuando el líder estaba ahí, porque era quien se imponía y daba las órdenes con respecto a los temas y al cómo desarrollar los temas. Era una especie, o se convirtió más bien en una especie de policía que tenía que estar encima de los subordinados para que estos cumplieran con sus trabajos. Y en el estilo liberal no se logró nada. ¿Por qué? Porque los niños hacían lo que querían. Las personas hacen lo que quieren cuando no hay alguien que les está guiando. El estilo democrático no solamente fue el mejor en producción, sino en la calidad de la producción. Los niños y el líder desarrollaron una amistad, un compañerismo que les permitió trabajar en equipo y sacar adelante los procesos. Es muy importante el resultado de esta investigación porque asimismo se comportan las personas en la vida real. No importa que hayan sido niños aquellos que fueron parte del experimento. Es realmente valioso el resultado porque nos muestra cómo actuamos los seres humanos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder cumplir con nuestros objetivos? Muchachos, estamos en un mundo en el que los cambios se presentan de manera inmediata. Hoy tenemos una cosa, mañana tenemos otra y estamos necesitados de guía constante, pero no de cualquier tipo de guía. Necesitamos ser capaces de tomar decisiones y sacar el mundo y la humanidad adelante. Yo siempre he dicho que vamos para atrás como los cangrejos, pero también es cierto que todos hacemos parte del problema. Asimismo, todos tenemos que hacer parte de la solución. Por eso pienso que la democracia es uno de los elementos más valiosos con que la humanidad cuenta y tenemos que mantenerla y tenemos que cuidarla y valorarla. No podemos permitir que se nos sea arrebatada. Valga la aclaración que yo tampoco soy tan democrática en clase. Y vamos a la última, que serían las teorías situacionales del liderazgo. Estas teorías situacionales del liderazgo parten del hecho principio de que no hay una única forma y estricta de hacer las cosas para poder obtener un resultado satisfactorio. Podemos utilizar la teoría o los elementos autocráticos
o los elementos democráticos. Podemos utilizar los rasgos de personalidad. Nosotros podemos utilizar cualquiera de estos elementos siempre y cuando nos lleven a un resultado satisfactorio. No me tengo que pegar a que si estoy usando la teoría de rasgos de personalidad, no puedo usar las teorías situacionales del liderazgo, no puedo usar las teorías de los estilos de liderazgo. Yo tengo que poder identificar cuáles son los elementos de cada una de esas teorías que me sirven para alcanzar mi objetivo, como líder o como subordinado. Porque cuando yo soy subordinado, yo tengo que poder identificar si mi líder puede o no puede cumplir con mis expectativas, si puedo o no puede cumplir con mis objetivos. Y el líder también tiene que ser capaz de hacer ese autoanálisis. Sin embargo, hay unos elementos muy importantes que se tienen que tener en cuenta cuando yo utilizo la última de las teorías. Primero, ¿qué fortalezas tiene que tener ese administrador o ese líder? ¿En qué me tengo que fijar yo? Independientemente de cuál sea el tipo que yo vaya a utilizar. Primero, su sistema de valores y convicciones personales son como las mías, se parecen a las mías, nos estamos yendo por el mismo camino. Segundo, ¿confía en mí como subordinado o cree que tiene que hacer absolutamente todo porque su equipo de trabajo es incapaz? Es importante que nos deleguen responsabilidades y que nosotros sepamos que somos capaces de cumplir con esas responsabilidades. ¿Cuáles son las inclinaciones personales con respecto a cómo se ejerce el liderazgo? ¿Soy autocrático? ¿Soy democrático? ¿O hagan lo que quieran? ¿Cuál de estas me sirve más? ¿Con cuál de estas yo puedo alcanzar mi objetivo? ¿Y qué tan seguro es en situaciones inciertas? Yo puedo estar haciendo un trabajo, se me presenta un problema y puedo explotar porque simplemente de manera inmediata no encuentro la solución. ¿Ese es el tipo de líder que a mí me sirve? ¿O me sirve una persona que nos ponga en contexto y que se siente con nosotros y nos ayude a encontrar las soluciones? Muy importante ese elemento. Segundo, así como el líder tiene que tener unas fortalezas, los subordinados también deben poseerlas, porque yo como líder tengo que ser capaz de identificar si las personas que tengo ahí van a poder trabajar en equipo para alcanzar el objetivo que todos nos hemos trazado. Si esa persona empieza a detenerme, está deteniendo a todo un grupo, por lo tanto, está en el lugar equivocado. Entonces, necesita ser muy orientado, necesita que yo esté como un policía toda hora diciéndole qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Cuidado con eso. ¿Le gusta asumir responsabilidades? ¿O es de los que hace el trabajo, tira la piedra y esconde la mano? No, el líder tuvo la culpa, es que él fue el que me dijo que tenía que ser así, así se queda. ¿Es seguro la incertidumbre o pierde el control fácilmente? Eso también es muy importante. ¿Le interesa el problema que nosotros estamos abordando? ¿Le interesa el trabajo que estamos desarrollando? Y la comprensión o identificación que tenga del propio problema. ¿Realmente entiende lo que está pasando? ¿O está aquí y no sabe dónde estar ubicado? Está aquí porque cayó en el camino, pero realmente no entiende o no comparte el problema que se nos está presentando a nosotros. Y al final tenemos que evaluar las fortalezas que reposan en la situación. Ya evaluamos al líder, ya nos evaluamos como subordinados, pero ¿y la situación? También tenemos que evaluarla, tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. Entonces, si yo estoy trabajando en una empresa, ¿qué es lo más elemental que yo tengo que conocer de esa empresa? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus tradiciones? ¿Cuáles son sus políticas? ¿Cuáles son las directrices? ¿A qué está encaminada esa empresa? ¿Qué es lo que está buscando alcanzar? ¿Cuál es su objetivo primario? Sumamente importante para yo saber si estoy o no estoy en el lugar equivocado. Segundo, la eficiencia del grupo. Yo armo un equipo de trabajo, reparto funciones de manera muy eficiente, pero soy consciente como subordinado o como líder si yo realmente tengo las competencias necesarias para entrar a trabajar y darle solución a ese problema o generar ese proyecto. Si no tengo las competencias, ¿qué estoy haciendo en este equipo? Lo estoy deteniendo, lo estoy frustrando, estoy evitando que se cumpla con el tiempo establecido. Todos los proyectos tienen un tiempo establecido, tenemos que tener presente eso. Y como se los he dicho en todas las clases, recuerden que el tiempo es un recurso natural no renovable.
Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar con respecto a este último elemento o a estas teorías situacionales del liderazgo? Primero, las tareas rutinarias, repetitivas, son ilimitadas. Por lo tanto, yo tengo que tener muy claro que eso me puede generar monotonía. Y que si me genera monotonía, que si yo permito que me genere monotonía, mi calidad en el desempeño y en el trabajo va a disminuir considerablemente. Segundo, un líder puede asumir diferentes tipos de liderazgo. Yo vuelvo y les repito, así sea repetitivo, lo tengo que hacer. Yo puedo ser muy alto y muy fortachón, pero si no soy capaz de expresarme ni de hablar, de nada me sirve tener presencia. O yo puedo hablar, pero si me escondo para hacerlo, pues tampoco voy a ser escuchado. Si yo agacho la cabeza cuando estoy poniendo de frente mi punto de vista, pues no voy a ser tenido en cuenta porque no estoy mostrando fuerza, y la fuerza también se necesita para que las personas nos escuchen. Y lo último, un líder puede adoptar el modelo que quiera. No necesariamente yo tengo que pegarme de un solo modelo. Yo puedo traer de cada uno de estos 3 modelos lo que me sirva y adaptarlo a mis condiciones. Son elementos muy importantes para que ustedes tengan en cuenta. Ok, muchachos, seguimos entonces con el tema y es organización informal. Esta organización informal fue considerada muy importante dentro de esta teoría y fue descubierta, al igual que los otros elementos, dentro del experimento de Hawthorne. Básicamente, esta organización informal se origina por la necesidad que tienen los individuos de pertenecer a un grupo, de tener amigos, de tener conversaciones informales diferentes a los elementos que se tratan dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Pues porque esta organización formal en sí no puede satisfacer esa necesidad que tienen los trabajadores de que sus sentimientos, sus valores, sus historias,
toda su vida pues sea tenida en cuenta por los miembros de esta organización formal, mientras que estos elementos son muy importantes y tenidos en cuenta dentro de las organizaciones informales. Adicional a esto, dentro de estas organizaciones informales, cada persona tiene un rol específico, un estatus, una posición, y eso también los hace sentir muy valiosos y muy importantes. Ok, entonces, primero, ¿cuáles son los orígenes de esta organización informal? Orígenes, vuelvo y repito, identificados durante el experimento de Hawthorne. Primero, los intereses comunes que se desarrollan en cierto número de personas. Nótenlo ustedes con sus mismos compañeros, con sus amigos, desde primer semestre. Cuando las personas pasan tiempo juntas, desarrollan intereses comunes, lo que les permite conformar estos grupos y permanecer en ellos durante muchísimo tiempo. Segundo, la interacción provocada por la propia organización formal. Nosotros, dentro de nuestras organizaciones, necesitamos tener contacto con un sinnúmero de personas dentro y fuera de la organización que no necesariamente están dentro de nuestra misma área. Muchísimas veces esa interacción constante provoca que esas personas empiecen a notar que tienen intereses en común, y eso hace que de esa manera también se formen este tipo de organizaciones. La fluctuación del personal dentro de la empresa. Nosotros sabemos que la rotación implica que siempre va a haber una persona que guíe a los nuevos compañeros dentro de los procesos de la empresa. Asimismo, esa persona se encarga de presentarle al resto de compañeros a ese nuevo trabajador y lo mete dentro de uno de los grupos informales que se encuentran ahí. Por lo tanto, que una persona llegue nueva a una organización propicia este tipo de elementos. Y los periodos de descanso. Yo me salgo a hacer una pausa activa y me encuentro con otras personas, yo me voy a tomar un café, me voy a tomar un agua, necesito almorzar dentro de la misma empresa, hay un lugar en común, un restaurante, una cafetería, la estación de café. Todos estos elementos hacen que yo pueda generar o entablar conversaciones con otras personas, y esas conversaciones pues me llevan a determinar si con quienes estoy conversando son comunes a mis intereses, y ese es otro elemento a tener en cuenta para la conformación de los grupos informales. Entonces, hay una cosa muy importante, o hay una persona que es considerada muy importante porque estudió a fondo la dinámica y el desarrollo de los grupos. Este personaje se llama Kurt Lewin. Él es el padre fundador de la Escuela de la Dinámica de Grupo, y él, vuelvo y le repito, centró todas sus investigaciones en el estudio de estos grupos informales. Él hablaba de un elemento que se llama equilibrio cuasi estacionario dentro de los procesos grupales, y son unos elementos en común o constantes que se tienen en cuenta al momento de. Entonces, ¿de qué hablaba él más a fondo? Él decía: qué tan agresivo, qué tan cooperativo, sus sentimientos, sus emociones, las aspiraciones, las opiniones, los amores, los odios, las creencias. Todos estos elementos son los que lo hacen a usted irse para el grupo X o para el grupo Y, porque son elementos en común. Usted no se va a ir para un grupo en donde no encuentra acogida a sus apreciaciones, a sus elementos propios, a su manera de ver el mundo. Entonces, de eso se trataba la dinámica de grupo. Ok, un grupo genera cambios, y esos son cambios necesarios para poder que evolucionemos como seres humanos. No somos seres individuales, independientemente de que nazcamos casi solitos, no somos seres individuales. Según él, somos seres grupales. Necesitamos estar en constante comunicación con otras personas. Por eso es que esta escuela fue tan importante, porque se dedicó a hacer esos estudios. Bueno, muchachos, ya terminé de explicarles todo el proceso de la
teoría de las relaciones humanas o teoría conductual, como también es llamada. Sin embargo, así como en las otras teorías de las que hemos estado hablando, es importante que ustedes sepan que después de cierto tiempo entran todas ellas en una revisión muy fuerte y algunos de sus conceptos son reevaluados o criticados para que más adelante puedan ser mejorados. Esta teoría no fue la excepción. Después de que tuvo una hegemonía de casi 4 décadas, se entró a una revisión profunda de todos esos principios, de los que se sacaron las siguientes conclusiones. Primero, esta teoría es contraria en todos sus aspectos a las teorías clásicas de la administración. Las teorías clásicas eran rígidas. Esta pecó por el exceso de variables en donde solamente se tenía en cuenta al ser humano. No se buscó solucionar el problema empresarial, que básicamente era encontrar un equilibrio entre las funciones que yo tengo dentro de mi organización y mi vida personal y mi felicidad. Segundo, se le dio un enfoque inadecuado al desarrollo de los problemas dentro de las organizaciones. Tal vez sucedió que no entendieron en realidad qué era lo que estaba pasando al interior de la organización y lo trataron de resolver de una manera muy sencilla. No se buscó actuar sobre esos problemas reales que se estaban presentando entre el personal de la organización y la vida familiar de los mismos empleados. Lo que se buscó fue darle una solución muy rápida y muy poco duradera a los problemas de los empleados afuera para que fueran un poco más eficientes dentro de la misma. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que el trabajo se volvió una carga insufrible, que se veía recompensada con la felicidad cuando terminaban su jornada laboral. Adicional, los escritores de esta teoría o el padre fundador de esta teoría vio al obrero con una concepción realmente ingenua. Él se imaginaba que este obrero iba a estar feliz dentro de la empresa. Era una concepción realmente muy romántica. Él creía que este obrero iba a encontrar en la empresa su primer, su segundo, su tercer hogar, que nunca iba a querer salir de ahí por todas las condiciones y todas las mejoras que estos trabajadores, según su perspectiva, sufrieron posteriores a las teorías clásicas administrativas, donde, como bien lo sabemos, la rigidez de las organizaciones no permitía que los trabajadores fueran tenidos en cuenta. Entonces, si lo vamos a ver, la teoría realmente fue bastante limitada. ¿Por qué? Si nosotros vemos a las teorías clásicas como restringidas, no podemos decir menos de esta precisamente eso, que era muy limitada. Se dedicó a trabajar con los problemas personales de los empleados, a estudiar la organización fundamental, olvidándose por completo que este no es el objeto de una empresa, que hay maneras de atender al trabajador sin perder el enfoque. No, ellos fueron dedicados exclusivamente a trabajar sobre los sentimientos y la psicología o la parte psicológica de todos los empleados para que fueran absolutamente felices. ¿Eso qué logró? Logró que no necesariamente los supervisores más laxos tuvieran los grupos más eficientes de trabajo, porque un trabajador llegara sonriendo a la empresa no significaba que fuera el trabajador más eficiente. Asimismo, un trabajador que llegara en unas condiciones distintas tampoco significaba ello que ese trabajador fuera el menos productivo. Ese fue un error que ellos cometieron, creer que felicidad era igual a productividad. Y al final, lo que podemos notar a ciencia cierta de esta teoría es que relegó a un segundo plano las recompensas salariales por recompensas sociales, recompensas simbólicas. Le hizo creer al trabajador que ganar bien por desempeñar su labor no era tan importante como ser el empleado del mes, por ejemplo, y estar en un recuadro donde todo el mundo lo reconociera. ¿Qué se dijo al final? Parecía ser que Mayo estaba trabajando en función de manipular a los trabajadores en beneficio de la propia organización y con esto lograr mantener los salarios a un nivel bajo y estable y no tener que dar recompensas salariales por un desempeño adecuado y una producción poderosa. Bueno, muchachos, a este momento quedamos preparados para el parcial número 2. Recuerden que lo que sigue son las exposiciones de las teorías modernas por parte de ustedes. ¿Qué voy a hacer?
una pregunta por cada una de las teorías que ustedes expongan. Sin embargo, creo que están absolutamente preparados para lo que se nos viene. Espero que tengan una feliz semana, un maravilloso fin de semana y nos vemos el próximo martes.